Hay concilios en Santa Cruz, dice. Hay concilios enviados, dice el Señor, por el mismito infierno. Hay concilios en muchas iglesias de Santa Cruz, dice el Espíritu Santo de Dios, que han sido preparados, dice, por el mismo Satanás. Pero estas cosas, dice el Señor, son reveladas, dice, a los íntimos nada más, dice el Señor. Estas cosas yo las revelo a los que tienen intimidad conmigo, dice el Señor. Porque por esto yo no puedo, dice el Señor. Yo no puedo derramar, dice, de mi espíritu, dice el Señor, en Santa Cruz. Esto está impidiendo, dice el Señor, el mover, el derramar de mi Espíritu Santo en Santa Cruz. Y muchos no pueden ver, dice, ni entender estas cosas, dice el Señor, porque no hay discernimiento en ellos, no disciernen, dice el Señor. Fácilmente están siendo llevados, dice el Señor, como ovejas al matadero, como está escrito en mi palabra, dice el Señor. Pero a mí me ha placido, dice el Señor, revelar en esta hora, porque de esta manera, dice, es como muchos, dice, será quitada esa venda que hay en ellos, porque esos concilios, dice, han impedido, dice el Señor, que muchos se acerquen a ustedes, dice el Señor, a los anuncios, dice, que han sido puestos por mi mismo Espíritu Santo, dice el Señor. Esto ha impedido, dice, que se acerquen a las convocatorias, dice, que yo he proclamado, dice el Señor, que yo he decretado, dice el Espíritu Santo de Dios. Por eso me es necesario que sea anunciado, dice el Señor. A muchos les caerá, dice el Espíritu Santo de Dios, como balde de agua fría porque no se lo esperan. Muchos dirán, dice el Señor, oh, tanto tiempo hemos estado sirviendo a ellos, oh, por mucho tiempo hemos sido engañados. Sí, dice, sí, por doctrina de demonios, dice el Señor, pues está escrito en mi palabra, dice el Señor. Pues esto, dice, traerá consecuencias, esto traerá persecución, dice el Señor. Pero yo estoy con ustedes, dice el Espíritu Santo de Dios. Quiero, dice, que lo más pronto posible, dice, sea anunciado, dice, esta grabación, dice el Señor, porque al momento que la vean y las escuchen, dice, muchos de esos concilios, dice, muchos de los que se dicen llamar hijos míos, dice, empezarán, dice, a seguirlos y acercarse a ustedes, dice el Señor. Por eso, dice, es que no han podido, dice, acercarse a ustedes por causa de las tinieblas, pero esa venda será quitada, dice, en el instante que ellos vean, dice, esta grabación, dice el Espíritu Santo de Dios, esa venda será quitada y muchos se acercarán a ustedes, dice el Señor. Y eso, dice, traerá un rompimiento, dice, en Santa Cruz, dice el Señor, porque muchos se pondrán de acuerdo con ustedes, dice, todos estarán unánimes, dice el Señor, a un mismo sentir, dice el Padre, a un mismo padecer, dice el Señor, pues muchos se sorprenderán, dice el Señor. Muchos de los que se dicen llamar hijos míos y que según ellos, dice el Señor, buscan mi rostro, dice el Señor. Oh, pero qué falsos son, dice, pero esto los ayudará, dice el Señor, porque la venda que hay en ellos será quitada, dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que mi Espíritu Santo habla, dice el Señor. Y hay de aquel una vez más, dice el Señor. Hay de aquel, dice, espero no tomen por loco, dice, a mi profeta, dice. Muchos lo han llamado loco, dice, pero yo doy testimonio de él, dice. Él está loco por Cristo. Pero hay de aquel que se atreva, dice el Señor. Hay de aquel, dice, porque una de las cosas que yo no perdono, dice el Señor, es la blasfemia contra mi Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo de Dios, oh, él es un niño, dice. Él es un niño profeta que está empezando, dice. Él está loco, dice, él es un loco, muchas cosas, dice. No sabe ni lo que él dice, dice. A saber por quién está siendo instruido, dice. Oh, pero hoy te digo, dice, tú que blasfemias, dice. No te permitiré más, dice, que blasfemias, dice. Contra mi Espíritu Santo, dice el Señor, porque es mi Espíritu hablando a través de su boca, dice el Señor. Pero hay de ti, dice el Señor, pues yo quiero lo mejor para ti, dice. Pues no te has dado cuenta, dice el Señor, que has sido guiado por doctrina de demonios, por tu ignorancia, dice, por tu falta de conocimiento, dice el Señor, por tu falta de sabiduría, porque no pides sabiduría, dice. Lo que tú pides es limosna, dice el Señor. Pero tú verás, dice el Señor, la venda que será quitada de tu vista, dice el Señor. Pobre ciego, dice el Señor. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego, dice el Señor? Pues soy yo quien habla, dice, y prepárate, dice el Señor. Tú verás que no volverás más a esos concilios, dice el Señor, pues entrarás, dice, y dirás, yo me quiero inscribir, dice, en la escuela del profeta, dice,
Eso dirá, dice el Espíritu Santo de Dios, y muchos se acercarán, hijo mío, dice, de uno en uno se vendrán acercando, dice, para esa escuela, dice, que yo he preparado, dice, que de esa escuela, dice, que tú levantarás, dice, porque será una escuela, dice, como nunca antes ha visto, dice el Señor. Enseñarás cosas profundas, dice el Espíritu Santo de Dios, que solo son reveladas, dice, a los íntimos, dice el Señor. Pues yo doy testimonio, dice el Señor. Todo el que entra a esta escuela, dice el Espíritu Santo de Dios. Pues muchos hablan de Pedro, dice que Pedro se hundió, dice, en las aguas, dice. Pero hoy te digo, dice tú, que entrarás a esta escuela de profetas, dice el Señor. Como Pedro dice, yo doy testimonio que caminarás, dice el Señor, sobre las aguas. Dice. Y cuando te sea revelado, dice, lo que es caminar sobre las aguas, dice el Señor. Nunca más, dice, querrás salir, dice, de la escuela de profetas que yo, Jehová, he levantado, dice, a través de mi siervo Alexandro, dice el Señor. Escucha, dice el Espíritu Santo de Dios. Escucha, dice. Ay de ti, dice, si no acatas esta orden, dice el Señor, porque es una orden que yo doy en esta hora, dice el Señor. Ya basta, dice, de que sean enseñados por doctrinas de demonios, dice el Espíritu Santo de Dios. Son 33 las iglesias, dice el Señor, en Santa Cruz, que están operando, dice el Señor, con concilio, dice el Espíritu Santo de Dios, enviados y formados por el mismo Satanás, dice el Espíritu Santo de Dios. Y hay de aquel, dice el Señor, que no tome en cuenta lo que está saliendo de los labios de mi profeta, dice el Señor. Pues ellos sabrán, dice, lo que ese mismo concilio, dice, hará con cada uno de ellos, dice el Señor. Porque esta es una puerta, dice, que yo estoy dando en esta hora, dice, para que se acerquen a mí, dice, para que se acerquen a mí, dice el Señor. Y terminen, dice, con tanta incredulidad, dice, tanta mentira que ha habido en sus vidas por muchos años, dice el Espíritu Santo de Dios. Por eso no progresan, dice. Por eso no pasan de lo mismo, dice, de la misma miseria, de la misma pobreza, pues hoy a cualquier cosa le llaman bendición, dice el Señor. Cuando es Satanás el que pone cosas en sus caminos y ustedes dicen, dice, oh, me bendijo el Padre, dice, no sé qué Padre te bendice, dice el Señor, porque yo no he sido, dice el Espíritu Santo de Dios, porque los que se dicen llamar hijos míos, dice el Señor, yo no permito que vivan en miseria, dice, yo permito procesos en su vida, dice, para formar sus corazones, dice el Señor. Pero los que son hijos míos, dice, yo no permito que vivan en miseria, en pobreza, dice, en calamidad, dice el Señor. Prepárese, dice el Señor, a todo aquel que escuche este video, pues mi palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, dice el Señor. En el momento que tú escuches, dice el Señor, esta grabación, tú serás libre, dice el Espíritu Santo de Dios. Y vendrás a mis pies como siempre lo he querido, dice, porque lo que yo tengo preparado para ti es mejor, dice el Señor. Es mejor que lo que te ha hecho ver el concilio, dice, de satanistas, dice el Señor. Preparados y enviados, capacitados, dice el Señor, por el mismo Satanás. Y ellos han dicho, dice el Señor, iremos, dice, por ese profeta de Nueva York, dice, pues él no conoce nada, dice, no sabe ni a dónde se ha metido, dice él. Eso dicen ellos, hijo mío, dice el Señor, pero qué equivocados están si ellos me conocen, dice el Señor. Prepárate, satanista, dice el Señor. Prepárate porque yo soy Jehová, dice el Señor. Y como tú conoces mi palabra, dice el Señor, mi palabra dice, no toquéis a mis ungidos. Arrepiéntete, dice el Señor satanista. Arrepiéntete. Tú, dice, que muchos años, dice, has estado en el satanismo. ¿Por qué no sanas a los tuyos, dice el Señor? ¿Por qué no te sanas a ti mismo, dice el Padre? ¿Por qué no puedes sanar a tus familiares, dice? ¿Por qué no le dices a Satanás que sane a los tuyos? Pues Satanás es el padre de mentira, dice el Señor. Prepárate, dice el Señor, hoy te digo, porque tú conoces mi palabra, dice. Y mi palabra dice, no toquéis a mis ungidos, dice. No te atrevas, dice el Señor, porque el peso de mi mano caerá sobre ti, dice el Espíritu Santo de Dios. Y tú sabes de lo que soy capaz, dice el Señor. Y te llamo, dice el Señor, en esta hora, a que te arrepientas, dice satanista. Arrepiéntete, dice el Espíritu Santo de Dios.
Pues ninguna arma forjada prosperará, dice, contra la vida de mis ungidos, dice el Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, claro libertad en el nombre de tu Hijo amado Jesús sobre todo aquel que va a ver esta grabación, Padre. En el nombre de Jesús, para que puedan venir con un arrepentimiento genuino a tus pies. En el nombre de Jesús, declaro liberación sobre cada vida, sobre cada alma.